Hola, soy Samuel García y esto es eTesting. ¿Qué son las metodologías activas? Las metodologías activas son un conjunto de métodos, técnicas y estrategias que ponen al alumnado en el centro de su propio proceso de aprendizaje, fomentan el trabajo en equipo e incentivan el espíritu crítico. Es una forma de trabajar que prepara al alumnado para situaciones de la vida real y para su vida profesional. También nos ayuda a aumentar la motivación, creando contextos de enseñanza relevantes y consiguiendo aprendizaje significativo. Las metodologías activas suelen apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. En esta plataforma vamos a intentar implementar metodologías activas en entornos en línea para facilitar la transición de enseñanza presencial a la enseñanza semipresencial, mixta o completamente online. Las principales metodologías activas empleadas en educación virtual son las siguientes. Tenemos el aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Veamos algunas de ellas. En el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, los estudiantes trabajan en grupos para realizar las tareas de manera conjunta. La cooperación es parte esencial de todas las interacciones humanas y, por lo tanto, el desarrollo de habilidades y procesos cooperativos deben de ser parte fundamental de la formación educativa desde muy temprana edad. Esta metodología es utilizada por docentes de todo el mundo y quienes la aplican consideran que mejorarán el rendimiento académico, la autoestima y las habilidades sociales, además de implementar la motivación y el gusto por aprender de los estudiantes. Agrupar estudiantes no es tan sencillo, hace falta disponer de tiempo para organizar a los alumnos y recordar que es conveniente que exista un equilibrio en cuanto a niveles de conocimiento, habilidades específicas, motivación, disciplina y número de integrantes en cada uno de los grupos. En el aprendizaje cooperativo, el profesor, quien diseña y mantiene la estructura del trabajo, crea los grupos, organiza las tareas y actividades que han de trabajar. También da un feedback al alumnado para que sean conscientes de su propio progreso, siendo el objetivo final que el grupo logre alcanzar la meta que se le ha propuesto, terminar una actividad o realizar una investigación. Dentro del aprendizaje cooperativo pueden aparecer varios modelos de trabajo, como pueden ser grupos de investigación, trabajo cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos. Ahora vamos a hablar sobre el aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. Aunque según qué autores pueden ser considerados iguales, tienen algunos matices de diferencia. En ambos casos, los alumnados se sitúan en el centro de la acción educativa, teniendo que resolver situaciones a través de su conocimiento, recursos, investigación y reflexión. El trabajo cooperativo sigue siendo imprescindible, potenciando habilidades y destrezas clave para la vida adulta, así como competencias sociales, lingüísticas y comunicativas. Para que estos tipos de aprendizaje tengan éxito, tanto el modo de plantear el tema como su elección es muy importante, debiendo de ser de interés para el alumnado. La motivación es fundamental. Un proyecto no tiene una única solución, la respuesta es abierta, al igual que los caminos seguidos para alcanzar los objetivos finales. La búsqueda activa de información, así como su comprensión crítica, resulta fundamental en un proceso continuo de reflexión y evaluación. En relación a las diferencias, el aprendizaje basado en problemas comienza por una presentación de un problema, que puede tener la forma de un caso real o ficticio. Se utiliza el modelo de preguntas. El resultado no implica la necesaria presentación de un producto, sino solucionar la cuestión planteada. Por su parte, el aprendizaje por proyectos sí que supone la creación de un producto final tangible, que siempre suele estar vinculado al mundo real. Añadido a lo anterior, en el aprendizaje por proyectos puede haber varios focos y en ocasiones su extensión en el tiempo es mayor que la del aprendizaje por problemas. De manera general, el aprendizaje basado en problemas incluye grupos de trabajo más grandes que en el de proyectos. Se recomienda empezar por pequeñas ideas para una asignatura a través del aprendizaje por problemas, para luego poder ir involucrando a más profesores y que finalmente todo el centro pueda hacer una transición hacia el aprendizaje por proyectos de una manera interdisciplinar.
Sin duda alguna, el trabajo por proyectos junto a las técnicas de aprendizaje cooperativo conlleva el uso de nuevas tecnologías. Es parte de la educación del futuro, por lo que desarrollar las competencias digitales de los alumnos supone un paso imprescindible en su aprendizaje y en su futuro laboral. En el contenido adicional encontraréis enlaces y aplicaciones, además de algunas herramientas digitales para poner en marcha todas estas metodologías activas. ¡Mucho ánimo!